La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera emisión de La Ciencia del Depende, el podcast que cuando pide que lo sigan, voltea para atrás a ver si sí. Yo soy Víctor y sigo acompañado, todavía está amarrado aquí, entérense, de mi compañero, mi amigo Alejandro. ¿Cómo estás aparte de amarrado? Estoy algo, llamémosle frustrado. Además de tenerme amarrado y mal comido, a base de galletas y café, ¿Cómo te atreves? Es la mejor comida del mundo. ¿se te ha ocurrido la grandiosa idea de ponerme una televisión enfrente a ver Dora la Exploradora? Pues mira, es que uno aquí tiene que aprender inglés sí o sí. ¿Sabes lo frustrante que es decirle, Dora, camina hacia tu izquierda? Y que ella todavía se le ocurra responderme, ¿qué me dijiste? O que agarre un camino hacia otro lado. O que pida que se lo repita 20 veces. Que al final haga lo que quiera, dices. Que al final haga lo que quiera. Y entonces, mira, ya que estaba viendo esta caricatura, dije, esta niña tiene un serio problema. Un problema grandísimo. Y es que asumo yo que ella está pasando por una etapa de psicosis. Fíjate, ojo clínico. Puro ojo clínico. Porque, ¿qué te ha llevado a estas conclusiones, voy a decir, controversiales? En primera, la idea de que, ella habla con animales. Pero mira, vamos a pasar de ese punto. Vamos a brincar de este punto. No, espera, antes de decir otro, Ajá. el problema no es que ella hable con animales. El problema es que ella escucha que le responden. Sí, ese es el problema. Ajá. Pero, más allá de esto, me quedé pensando, ¿qué tan real soy yo para ella como ella lo es para mí? Mira, el coraje hasta hace que se me trabe la lengua. Pero Te mira, trabas del coraje, perdóname. me trabo del coraje. Ajá. Pero a ver, imagínate que yo aquí amarrado muy probablemente empiezo a ver a una niña con el cuello torcido y la empiezo a ver más allá de la tele. Ok. ¿Va? Si podemos mover este mismo ejemplo, pero a su mundo. Es decir, yo no veo que ella esté viendo la tele en donde esté yo. En teoría, o mi hipótesis más bien, es que ella le está hablando a la nada. Ok, bien. Si alguien la viera por ahí, dice, ¿a quién le habla esta niña? A nadie. Ajá. Y entonces ponlo así, imagínate que tú ves a una niña hablándole a la nada y que aún así ella escucha que le responda. Ok. Mira, más allá de la tortícolis que le va a dar por tener el cuello torcido, creo que ese ya es un problema grave de salud mental. Ok, bien. O sea, estas manifestaciones, dices, esta extrapolación de información te hace pensar que ella está en algún cuadro psicótico, básicamente. Básicamente mira, no puedo golpear la mesa porque me tienes amarrado. Ajá. Pero escucho que vuelves a decir palabras grandotas. Te vuelves a atrever a usar palabras rimbombantes, dices. A ver, vamos a seguir con nuestro glosario. Saquen su libreta, saquen sus lapiceros. Ok. Y ahora Víctor nos va a explicar a qué se refiere con extrapolar. Extrapolar. ¿Es acaso un oso polar muy grande? ¿Que usa tallas extras? ¿Que usa tallas dices? extras? No necesariamente, puede ser, pero no. ¿Un chubby bear? También puede ser. Extrapolar es hacer equivalente la información información de un contexto a otro distinto, básicamente. Muy bien. Eso es extrapolar. Perdóname por usar este lenguaje tan altisonante, voy a decir. Ahora, ¿tú qué opinas de esta extrapolación?
Mira, yo en realidad nunca me había planteado si Dora, la exploradora, puede ser, eh, puede presentar manifestaciones psicóticas. Hasta este momento me hace mucho sentido, asumiendo que, pues, ajá, en la realidad, en esta extrapolación pudiera ocurrir, ¿no? Sobre todo porque sí cumple con algunas características, pero también, no sé, me genera confusión, sobre todo por, pues, pensar un poquito en el concepto de psicosis y qué es lo que sabemos al respecto y si encaja o no ella en este constructo, en esta categoría diagnóstica. Pues mira, si lo pensamos bien, el concepto de psicosis está difícil. Ajá. Al menos yo lo tengo difícil porque he encontrado varias definiciones desde varias posturas. Ujú. Ya lo hablábamos anteriormente, ¿no? De repente vas a encontrar escuelas más o menos científicas Sí. y que las definiciones de este tema no siempre van a encajar. Ujú. Incluso en alguno de los libros que nosotros consultamos de repente, como ¿qué sería el DSM? Ajá. ¿Qué es el DSM? ¿O El cómo lo DSM, Ajá, ¿no me estás diciendo el DMS? ¿Me estás intentando alburear acaso? siempre. El DSM sería la forma simple en la que conocemos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. O sea, pon tú que es como nuestro glosario de trastornos mentales. Ajá, no sé si no es nuestro, pero la mayoría de los psicólogos lo utilizamos para algo. Ajá. Ujú. O sea, digo nuestro porque pues tenemos una copia por ahí. Ah, bueno, eso sí. O sea, esa Legal, copia, dices. ajá, Sí, por supuesto. esa copia es nuestra. Es correcto. La autoría, obviamente, ¿no? No, pero ahí la tenemos. Sí, ajá. Y ahí, por ejemplo, a lo que te refieres es que es uno de los referentes principales para hablar de lo que ellos llaman enfermedad mental o trastorno mental, y que una de estas entidades, pues son la psicosis, ¿no? Los trastornos psicóticos, así es. Los trastornos psicóticos, ajá. De ahí, ¿qué definiciones tenemos de psicosis? Mira, en general las definiciones que tiene el DSM tienen por ahí algunos problemitas, que tampoco es tema de esto, Que tampoco son pocos. que tampoco son pocos, ajá, y no son problemitas, son problemotas, Ujú. pero normalmente pues hablan de patrones de conducta desajustados o manifestaciones sintomatológicas que producen desadaptación, disfunción. Es como muy redundante en relación a eso, ¿no? Pero específicamente en cuanto a la psicosis, pues establecen que son, bueno, los trastornos psicóticos son manifestaciones patológicas de disfunción y el contacto con la realidad, por decirlo de alguna manera muy simple. Pausa. Ajá. ¿Es acaso el estudio de los patos? El razonamiento de los patos. El razonamiento es de correcto. un pato muy lógico. Un pato ese. muy lógico. Sí. ¿A qué nos referiríamos con patológico? Patológico se refiere a enfermedad, básicamente. Okay. Y bueno, ajá, aprovechando, una patología, pues, es una enfermedad. Y la psicopatología sería la enfermedad mental. Como el DSM, este manual, dice que las psicosis son. Y como ya decías tú, pues van a tener varios componentes y sobre todo esta parte que tú mencionas del desajuste de la realidad. Uh-huh. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es la realidad, Víctor? Uy, prepárense. Pues ya mira, valió, dices. Ya valió, ya. Vamos a terminar esto. Bueno, bueno, más allá del debate potencialmente filosófico que podríamos tener asociado a la realidad o el concepto de realidad, más bien se refiere a cuando la persona puede no tener un ajuste al contexto presente en el que está insertado o en el que está funcionando, ¿no? Y para eso se establece una serie de síntomas, bueno, signos y síntomas que una persona puede experimentar y que cuando los presenta, pues podría parecer o podríamos decir que esta persona está experimentando algún tipo de psicosis. Normalmente hablamos de cuando hay, bueno, este manual les denomina
síntomas positivos y síntomas negativos, que A son ver. como características de estos trastornos. Que mira, si lo dices así y solo lo dejas así, parecería que hay síntomas buenos y síntomas malos. Es correcto. Y pues no necesariamente. Síntomas positivos se refieren a experiencias que la persona presenta, que tiene, que existen, pero que no deberían estar ahí. Y síntomas negativos se refiere a la ausencia de experiencias que sí deberían estar ahí. Ok, si lo viéramos así, entonces, ¿qué te parece si hablamos primero un poco, un tantito, Ujú. sobre los síntomas positivos? Ok, perfecto. Por ejemplo, tú ya mencionabas algunos con Dora. ¿Cuáles serían? Mira, esta parte de las alucinaciones que ella tiene. Ok. ¿Qué entendemos por alucinación? Como esas alteraciones sensoriales, podríamos llamarle, Ajá. de algo que solamente Dora percibe. Bueno, tal vez nosotros si estamos viendo la misma caricatura, pero en el contexto de que si tú fueras Dora la exploradora y escuchas que un animal te habla, Ok. tal vez esa voz de ese animal, lo más seguro es que sea una alucinación, Si no es un cotorro, dices. si no es un perico. cotorro. Ok. Ujú. Que mira, lo mismo ocurre en algún capítulo de Avatar, la leyenda de Aang, que ya más adelante lo hablaremos, pero ocurre esto de que no duerme durante muchos días Ah, ok. y de repente ella escucha que el apá le está hablando y Momo también. Ok. Ok. Entonces sí, o sea, es como que, mira, si lo vieras así o si lo platicáramos así, es que alguno de sus sentidos esté recibiendo o esté percibiendo información que no está. Ok. Pon tú ver cosas que no están, escuchar cosas que no están haciendo ruido, Ok. oler cosas o saborear cosas que tampoco están, o tener la sensación en la piel de algo que no está haciendo contacto contigo. Bien. Básicamente, percibir estímulos que no existen en la realidad. Ajá, Ok. Perfectísimo. Y ese ejemplo de alucinaciones en cualquiera de las modalidades sensoriales que ya comentaste, pues es una forma de síntoma positivo, ¿no? sí, o sea, pon tú que dijera, mira, estamos tú y yo y un dinosaurio. Está como, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Ajá, porque es evidente que no está un dinosaurio aquí. Ok. O tal vez sí. Depende a dónde voltees, es correcto. Aquí puede Ajá. haber casi cualquier cosa. O también, por ejemplo, ¿no? Que estamos en un espacio aparentemente silencioso y que empezáramos a escuchar ruidos que, digamos, no están ocurriendo. Ok, que de repente una vocecilla grita, papá, ya desamárrame del cuarto. Mira, salvo que ese sea yo. Y que fueras mi hijo, dices. Ajá. Ok, porque si no, ¿qué clase de juego enfermo estamos jugando? Pero ese es otro tema. ¿Qué clase de juego erótico tenemos aquí, dices? ¿Qué fetiche es este? Sí, Pero, sí, dime. sería básicamente eso, ¿no? Sensaciones que no están y que estamos percibiendo. Es correcto. Y entonces, bueno, las alucinaciones son una forma de sintomatología positiva. Y habría que diferenciarlas, las alucinaciones, de las ilusiones, que no van a ser lo mismo y que no se deben de confundir en lo que nosotros estemos diciendo. Bien, sobre todo porque las ilusiones, la diferencia fundamental es que el estímulo en las alucinaciones no existe, en las ilusiones sí existe, solo que está distorsionado o está deformado. Ujú. Ujú. Básicamente como los trucos que te hace un mago. Por ejemplo, ajá, que pueden ser ilusiones ópticas, a veces auditivas, no sé, Ujú. cuestiones de este tipo. Sí, como esto de que te aparezcan, desaparezcan cartas, pues las cartas ahí están y las estás viendo, solo están Ujú. jugando con ellas. Es correcto, bien. Y entonces, bueno, ajá, las ilusiones no son un síntoma, ni son un síntoma positivo, ni son un síntoma que aparezca en alguna de las psicosis. Pero las alucinaciones, sí. Es así. Y por el otro lado, los síntomas negativos. Bueno, antes de pasar a los negativos, creo Sí. que tendríamos otro, Sí, otro que sería positivo, es correcto. que serían los delirios. ¿Tú cómo me definirías los delirios? Mm, Vamos a definirlos como creencias
firmemente arraigadas, firmemente sostenidas por la persona, que pueden tener muy poca probabilidad de ocurrencia en la realidad. Es decir, y aterrizando el avión que traes muy alto, Ajá. como estas creencias que son como súper irracionales Ajá. y a las cuales nos aferramos o alguien se aferra muchísimo y las toma como una realidad 100%. Es correcto, así es. De la cual también tenemos pues algunas formas de organizarlas, por así llamarlo. Ujú, Ya abordabas uno en el chiste que hacíamos hace rato, ujú. de voltear a ver si están o no. Ajá. Como, ¿qué sería eso? Un delirio paranoico, por ejemplo, Ajá. porque creo firmemente que me vienen siguiendo, ¿no? Y que la gente conspira en mi contra y que me quieren hacer algo, que soy el objeto de daño para la población, no lo sé. Ujú. Y es poco probable, o sea, seguramente ahí habría gente a la que no le caigo también, pero es muy poco probable que sea ese nivel de persecución al que yo esté sometido, ¿no? Sí, es decir, como un delirio de persecución que digas, ay, no manches, me vienen siguiendo. Es correcto. Y empieces tal vez a asumir que esto es muy real y te empieces a asustar y te empieza a generar mucho malestar y que empieces a establecer tal vez algunas estrategias Ujú. de cómo lidiar con eso como si en verdad te estuviera ocurriendo. Es correcto. ¿Cómo sería entonces un delirio de grandeza? Delirio de grandeza que me creo muy alto, dices. Sí. De hecho, por ti es que las iglesias tienen las puertas tan altas. Si quieren que yo vaya a su iglesia, deben tener, la entrada tan grande, porque si no, Si no, me no pasa pego el en la frente, es Es correcto. que si no, no pasa el altísimo. Es correcto. O si no, o sea, no es eso, dices. ¿Cómo sería entonces? Pues mira, mi construcción de un delirio de grandeza era eso. Si me estás diciendo que no, yo ya no sé en qué creer. Podría ser como esta parte o esta alteración de mi persona Ajá, en la que la importancia que le doy a lo que soy y a lo que hago tiene más peso del que a lo mejor tiene en realidad. como el valor que me otorgo a mí Ajá, mismo o a lo que hago. sí. ¿Podría ser? Podría ser, sí. Ok. Y que no corresponde pues a la realidad. Ajá, Sí, sí, sobre sí. todo. Porque puede haber gente como muy eh, sobrevalorada a sí misma, Ujú. pero a lo mejor no cae en un delirio. Solamente es alguien que tal vez se quiere mucho, que tenga por ahí, que te digo yo, rasgos narcisistas tal vez, pero no necesariamente es un delirio de grandeza. Sí, no, porque parte de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Tiene que ver con que sea disfuncional y tiene que ver con que esté fuera de la realidad. Es correcto. Hay muchos ejemplos de delirios de esta situación, por ejemplo, con personas que empiezan a crear sectas, que se perciben a sí mismos como salvadores del mundo, cuestiones de este tipo, ¿no? Que pueden curar a la gente con sus manos solamente, cosas así. Sí, como decían aquellos grandes maestros de Lelutier, Ujú. para poder crear una secta, primero tienes que crear 5. Es correcto, estoy de acuerdo, confirmo. ¿Qué otra clase de delirio tenemos entonces? Pues creo que hay todavía como unos 4 o 6 más, pero por ejemplo, pues están los delirios erotomaníacos, si no me estoy Uy, equivocando. ese suena muy rico, ¿de qué se trata? Bueno, puede haber como de dos, bueno, puede haber varias manifestaciones, pero las dos más clásicas son asociadas al otro o asociadas a sí mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo creo que la gente me desea inevitablemente, que la gente quiere tener algún tipo de contacto afectivo y o sexual conmigo y solo porque se me queden viendo en el súper, ya yo creo que es de esta manera, ¿no? Uy, súper sí. Si eres... Confirmas también. O la otra es que si yo estoy con una pareja, o aunque no sea mi pareja, porque, mira, celosos podemos ser de quien sea, Ajá. o sea, no sean, pero sí podemos, existe la posibilidad, y entonces a lo mejor, no sé, estoy en el súper con mi pareja y de repente alguien se le queda viendo y yo ya empiezo a considerar que seguramente tienen algo, que me ha estado engañando durante tantos años, que ocurrió así en el súper porque ya me lo quería hacer saber o no sé, una serie de cosas ahí muy
caóticas. Es decir, que esto de la celotipia ya sería una forma de delirio. Es una forma de delirio, es correcto. Muy bien. Pero entonces creo que sí se entiende lo que es el delirio, ¿no? Sí, Más bien, la pregunta que aventaría sería, ¿qué lo diferencia de una distorsión cognitiva? Que mira, ya abordaremos en algún otro capítulo. lo que es una distorsión cognitiva. Total. Pues básicamente la probabilidad de ocurrencia en la realidad. Una cosa es que yo crea que a la persona que se le quedó viendo a mi pareja le gusta a mi pareja, lo cual es probable, lo cual es posible, pero no lo... pero ya de ahí no creo como toda esta historia y me peleo con esta otra persona y lo amenazo y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, como el nivel de disfuncionalidad. Es correcto. Así es. O qué tan despegado de la realidad puede estar, ¿no? Esto de que te digo es que yo soy el próximo salvador del mundo, entonces deberías unirte a este grupo que estoy conformando, dame tu dinero, yo te voy a salvar cuando sea el fin del mundo, que ya va a ocurrir en 5 minutos seguramente, este tipo de cosas. Muy bien. Entonces, esos serían como los síntomas positivos. Ajá. ¿Y los negativos qué serían? ¿Podrías volver a explicarnos qué es un síntoma negativo? Dijimos que son los que deberían estar en el funcionamiento de la persona, experiencias que deberían ocurrir en el funcionamiento de la persona, pero que no están presentes. Uno de estos podría ser referente a la afectividad. Ajá. ¿A qué nos referimos con afectividad? Podríamos relacionarla con las emociones Ok, ajá. y a la expresión de estas. Es correcto. Ujú. Entonces lo normal es que, mira, a lo mejor tú, yo podemos expresar alegría, tristeza, Ujú. es decir, algunas emociones muy arriba, algunas muy abajo, estoy enojado, estoy muy triste, estoy muy feliz, Y se nota cuando lo estás, Y ¿no? se nota cuando lo estoy, exactamente. Ujú. Es decir, lo que yo hago, la forma en la que yo me comporto, te refleja eso. Bien, ok. Y esto va desde mis acciones corporales hasta mi tono de voz, tal vez los gestos que hago. Ujú. Es decir, son como indicadores de que yo estoy sintiendo algo. Bien. Y que eso es como lo común, lo común en la experiencia humana, ¿no? Correcto. Y entonces hablaríamos de que el aplanamiento, pues sería uno de estos síntomas negativos. Ok, específicamente aplanamiento afectivo, ¿no? Así es. Que si lo pensamos así como en una metáfora, es tal cual que tus emociones están, pues, aplanadas, están disminuidas, podríamos llamarlo. Sí, imagínense como si estuvieran viendo un muñeco. Ok, Es decir, el muñeco no es como que gesticule, no es como que tenga esta forma de expresarse, de expresar lo que está sintiendo, y a lo mejor se mantiene como en una forma ¿cómo llamarlo? ¿Estoicismo? Como de... No, esa palabra creo que no. sí, mira, o sea, O sea, sí, pero más palabras al glosario, no. ajá, no ahora, no en este momento. Como muy neutral. Ajá. Como esa parte de que pareciera que no tienes emociones. Como si te dieras impresión. Ok, como que estás vacío de Ajá. emociones, que estás inexpresivo emocionalmente. Ok, Sí, que esto habría que diferenciarlo de una persona seria. Una persona seria, pese a ser seria, sigue expresándote esa seriedad. es correcto. Ajá, te das cuenta. Ajá. Sí, sí, sí. Pero cuando existe este aplanamiento afectivo, pues mira, pareciera como les digo en este ejemplo, ¿no? Como si vieras un muñeco. Bien. Entonces, este es un primer síntoma negativo. El aplanamiento afectivo. Ujú. ¿Cuál otro hay? Tendría que ver con la forma en la que nos comportamos. Ok. Que igual aquí podría ser, mira, vamos a aventar otra palabra grandota, Ajá. que sería catatónico. Catatónico. Sí. Vamos a catafixiarla por estoicismo, dices. Ajá. Estoicismo que se quede de tarea. Ok. Hay que lo investiguen ellos. ¿Cómo lo definirías? Catatónico, la catatonia. La catatonia. Dices. Suena a nombre de pájaro, ahora que lo pienso. Pues de sí. ave. Pero mira. Sí, como la cacatúa, ¿no? Ajá. Si tienes un perico, ponle la catatonia. Ujú. Es la experiencia muscular, vamos a llamarlo así, y que por lo tanto afecta la movilidad o la parte motriz.
la reducción, más bien, de la movilidad a partir de cierta disfunción muscular en una persona, ¿no? Es decir, si yo estoy en un estado catatónico, mi cuerpo se puede observar de una manera en la que tengo alguna postura específica, en la que tengo algún comportamiento, o el término técnico es estereotípico, pero repetitivo, vamos a llamarlo así. Como cuando al chavo le daba La garrotera. la garrotera. Ándale, ahí episodio catatónico es. Sí, sí, sí. Mira, aquí ya sacando la realidad de los programas que veíamos. Mira, cátedras de salud mental con el Chavo del 8, claro que sí. Mira, que es un gran referente, ¿sabes? Ujú. Al igual que Dora la Exploradora, me parece un gran referente para explicar la catatonia. Por lo menos para la catatonia, es correcto. Sí. Entonces, cuando usted piensa en catatonia, piensa en el Chavo del 8 cuando tenía este evento, este episodio, algo así. Solo que recuerden que si alguno de sus conocidos, familiares, amigos presenta catatonia, tal vez no le eche directamente agua en la cara. No va a funcionar, es correcto. Y mira, ya que explicamos un poquito acerca de estos síntomas positivos y síntomas negativos, Ujú. no sé si tú llegaste a ver la película de Space Jam. Sí, mira, ya hace varios años, pero sí. Mira, Sí la ubico. Ya Sí, hace sí. bastantes años que salió esta película. Para quienes no la han visto, se trata de Michael Jordan jugando básquetbol con los Looney Tunes. Ok, básicamente dices. Básicamente Ujú. es un basquetbolista profesional retirado y que, mira, tiene un episodio psicótico en donde empieza a alucinar con las caricaturas de los Looney Tunes. Ok, ese es el trasfondo, dices. No se nos narra de esta manera, pero seguramente. Ajá. Lo más seguro es esto. Y como en esta película, creo que tenemos bastantes referentes acerca de tal vez no directos, tal vez no explícitos, Ujú. pero sí en los que a lo mejor están ocurriendo algunos episodios psicóticos. Ok, bien, perfecto. Entendido esto, habría que decir qué cosas no es un episodio psicótico. Ok, bueno, también, por ejemplo, o sea, porque ya sé para dónde vas, pero habría otras cosas que no son un episodio psicótico, pero que sí son psicosis, ¿no? ¿Cómo qué sería? Por ejemplo, o sea, la psicosis o las psicosis Ujú. son como el costal en donde van ciertas formas de psicosis, ¿no? Una forma de psicosis es el episodio psicótico, que normalmente, pues bueno, se llama episodio psicótico breve, ¿no? O las crisis psicóticas son otra forma de psicosis, lo que antes se llamaba brote psicótico, Ajá. mal llamado brote psicótico, y ahora que conocemos como crisis psicóticas. O la esquizofrenia sería otra forma de psicosis, la psicosis compartida, o sea, hay como varias manifestaciones, ¿no? Entonces, y que bueno, todas esas entran en la categoría de las psicosis. Dicho eso, lo que no entre en... puede haber ciertas experiencias o manifestaciones que la gente popularmente confundimos con psicosis cuando no entra en ninguna de estas que acabo de mencionar, ¿no? ¿Cómo cuál sería? Por ejemplo, de repente la gente piensa en psicopatía Ajá. y le llama psicosis. Ándale, eso es bien común y más ahora que se están poniendo de moda algunas series sobre gente que acostumbra hacerle daño hasta matar, por ejemplo al Tigre Toño, a Melvin, y a otros tantos que son los asesinos seriales. Por ejemplo, ajá. Y entonces bastantes personas creen, muchas veces estas series cometen este error de decir que estos asesinos seriales son psicóticos, cuando no necesariamente es así. Es correcto. Y eso es una parte importante porque la psicosis entraría, más bien, la psicopatía entraría como en otro costal diferente al de las psicosis, ¿no? Tiene otras explicaciones, tiene otros síntomas, signos, tiene otras características, pues, básicamente. Entonces, a lo mejor cuando la gente piensa en alguien agresivo, en un asesino serial,
en personas violentas, en la gente que ha cometido algún crimen, no lo sé, normalmente piensa o se refiere a psicosis, cuando en realidad tal vez lo que quieren decir es psicopatía. O psicópata, no psicótico. Sí, que mira, también tiene que ver con que, te digo, en muchísimos programas de cultura popular te mezclan estos términos y súmale que las palabras se parecen. Sí, es y correcto. si lo pones así, hasta psicopatía se parece con psicopatología y mira. Ay, sí, ya entre psicótico, psicópata, sociópata, psicopatológico, Ajá. psicólogo, no hay diferencia, dices. Pues mira, pareciera que no. Todo es lo mismo. La línea es muy delgada, pero mira. Pero hay una línea, no hay pero una hay una frontera. línea. Sí, eso es importante porque, en el dominio popular, pues se usa de manera indiscriminada, pero pues no necesariamente. Lo cual es algo complicado porque se atribuye que la gente que puede presentar algún tipo de psicosis es peligrosa, es violenta, ¿no? Y no necesariamente. Que puede haberlos, pero no es como que no es como la regla. No significa que porque alguien esté psicótico, forzosamente va a estar violento. Es correcto. Y lo mismo, no es como que alguien violento forzosamente vaya a estar psicótico. Es correcto. Así es. Es decir, puede ocurrir. Puede coincidir ambas características, Pero no necesariamente. pero no necesariamente. También, por ejemplo, puede pasar, bueno, en este caso como las cuestiones asociadas al lenguaje o a las palabras más bien, como ya lo dijiste, pero también hay, creo yo, otra entidad, otra categoría diagnóstica que a veces también se confunde, que son los trastornos disociativos. Ajá. A veces puede haber situaciones o experiencias o trastornos en los que la gente se disocia y se confunde con un episodio psicótico. A ver, pausa. Vamos a esclarecer qué es disociarse. Ajá, disociarse. Ujú. Dícese de la capacidad, bueno, no es una capacidad, la experiencia de desconectarse de la realidad bajo condiciones particulares de estrés en modalidades específicas. Por Por ejemplo, hay 4, que es la amnesia disociativa, la fuga disociativa, el trastorno de identidad disociativo, o lo que antes se conocía como personalidad múltiple, ajá. y un cuarto que mira, quién sabe, no me acuerdo ahora, pero ahorita te lo recupero. Y estos, la característica que comparten es que la persona, a partir de un evento estresor particular, una de las formas de respuesta que tiene, o la forma de respuesta que tiene, es pues eso, disociarse, es separarse momentáneamente de la experiencia en curso, de la experiencia presente, para preservar de alguna manera el funcionamiento psicológico anterior, una cuestión de este tipo. Perdón, no soy Alejandro, soy Patricia. Básicamente, Pero, es correcto. Uh-huh. Y esa es trastorno de identidad disociativo, por ejemplo. Y no es psicosis, pues. Y no es psicosis. Ajá. Muy bien. Entonces creo que sí se logra identificar que sí es, que no es. Espérame. Ajá. Ya me acordé, vino a mí como en un sueño. Trastorno de despersonalización se llama. Es el cuarto. Ahí nomás para que no quede. Para que no digan. Para que no digan que yo aquí me ando inventando las cosas. Son esos 4 horas y perdóname, continúa. Sí, que digo, ya que pudimos identificar que sí es, que no es, que lleva, que no lleva. Sí. ¿Qué podemos hacer si identificamos a alguien con psicosis? Bueno, lo primerísimo del mundo es que si usted que identifica esto, si usted es mi mamá y de repente dice, Víctor presenta estas características, de repente, pues lo que se tiene que hacer es solicitar una evaluación psicológica o formalizar médica. Un diagnóstico. Formalizar un diagnóstico es necesario. Por ejemplo, a mí me ha pasado con mis alumnos que de repente dicen, pues sí, los psicóticos que andan en la calle, refiriéndose como a la gente que no tiene casa, a la gente sin hogar.
Son estos que les llaman omelets, ¿no? Ajá, los omelets, los homeless. Ah, sí, cierto, homeless. Sí, sí, sí. A ellos, por ejemplo, popularmente se les tiene categorizados como los loquitos, y normalmente esto se hace equivalente con la psicosis. Entonces, por ejemplo, con ellos es como preguntarles, ¿y tú cómo sabes si estás psicótico? Y es como, pues se ve que está psicótico. O sea, igual y sí se ve, porque es observable esta experiencia, pero necesitamos formalizar un diagnóstico, como ya lo has comentado. Eso es lo primerísimo que tenemos que hacer. Que, como paréntesis, recuerden que la palabra loquito, loco, no es una categoría de Jamás. diagnóstico. Es correcto, no existe ningún manual de diagnóstico. Ajá. Y entonces, una vez que hemos formalizado el diagnóstico, es importante saber si corresponde a psicosis, pero más allá de si es psicosis o no, cuál tipo de psicosis, porque de eso dependerá la forma de abordaje, que sería el segundo punto o el segundo momento a hacer algo. Entonces, si yo no soy psicólogo y lo estoy sospechando de alguien, de un familiar, de un amigo, de un lo que sea, pues formalizar un diagnóstico, llevarlo a un servicio de atención a salud mental para que tenga una evaluación psicológica y o psiquiátrica exhaustiva que permita establecer un diagnóstico científico en relación a esta experiencia. Correcto. Y entonces tendríamos como algunos puntos a tratar. Ok, ajá, sobre el abordaje. Que tendrá que ver sí o sí este abordaje psicológico. Sí o sí, es correcto. Si bien puede haber por ahí modelos, que igual eso corresponde tal vez a otro podcast, que expliquen la psicosis como una enfermedad y que por lo tanto, pensando en medicina, por ejemplo, al establecerlo como enfermedad tiene un origen neurobiológico, habría que verificar qué tanta evidencia tiene este postulado, ¿no? Porque en realidad es como el paradigma tal vez más conocido, más distribuido, es que la psicosis es de corte biológico, que la psicosis es una enfermedad del cerebro. Entonces habría que ver qué tanto qué tanto la evidencia dice esto. Y de ahí que pues existe el tratamiento farmacológico, ¿no? Que no estoy diciendo que esté mal o no, que no sea eficaz o no, que no esté basado en evidencia o no, más bien depende del modelo etiológico. Bueno, del modelo de cómo explica el desarrollo de la psicosis. Pero sí o sí tiene que haber, pues, intervención psicológica. Y a lo mejor ya dependiendo del caso en particular, recibir o no este abordaje farmacológico. Es correcto. Recordemos que pues si nosotros lo estamos verificando esto desde la psicología, en particular este caso o este tema del que estamos hablando, que corresponde más al campo de la psicología clínica o la psicoterapia, lo que nos indica la evidencia pues es que hay mejores resultados, evidentemente dependiendo de cómo se configura el trastorno, el nivel de gravedad que tiene, la disfunción que tiene. Se sugiere que el abordaje tiene que ser combinado, es decir, tratamiento psiquiátrico y tratamiento psicológico juntos. Y este esquema mixto o mezclado es el que nos puede garantizar mejores resultados, pero depende de estas variables del caso, es correcto. Y tal vez como un tercer eje, sí observar qué está ocurriendo con su entorno o con el contexto individual de la persona. Así es. ¿Esto por qué sería importante? Es decir, es frecuente que, por ejemplo, en un contexto controlado, como lo es estar en un hospital, tal vez la persona, pon tú, alguien con esquizofrenia, sí, que a lo mejor es internado en algún tipo de hospital, muestra mejoría y apenas en cuanto regresa a su casa, tal vez empiece a desmejorar. Y aquí muchas veces tiene que ver en qué está ocurriendo en ese contexto familiar, que tal vez no esté ayudando a una correcta evolución de esta persona. Bien, tal cual. Y eso es importantísimo porque la evidencia también nos dice que el abordaje de la psicosis no es exclusivamente individual, ni es exclusivamente psicológico, ni es exclusivamente farmacológico, ni es exclusivamente individual. Sí o sí, también el abordaje debe contemplar el sistema familiar. Sí, porque de otra forma, y ya lo mencionabas antes, ¿no? De todos los omelets que hay. Ajá. Y es porque frecuentemente familias que a lo mejor no saben lidiar con personas que tengan alguna psicosis, es frecuente que a lo mejor las abandonen o que exista violencia intrafamiliar o alguna de esas cuestiones que, mira, no ayudan directamente al beneficio del paciente.
Es correcto. Y en algunos otros pacientes, en algunos otros contextos para algunos otros pacientes, me refiero a otros países, por ejemplo, también aquí en México, pero es un rollo. Existen otros abordajes más de corte psicosocial que vienen a complementar la atención de la psicosis. Es decir, aparte del abordaje médico, psicológico, individual y familiar, hay dispositivos psicosociales que ayudan al abordaje integral de la psicosis, como pueden ser comunidades terapéuticas, abordajes asociados a la rehabilitación psicosocial, cuestiones de ese tipo, que normalmente pues los vamos a encontrar en países de primer mundo, ¿no? Aquí en México vemos. Se intenta, allá andamos, pero vemos. Muy bien. Mira, ¿qué te parece si vamos concluyendo este tema por el día de hoy? Ya me duelen un poco las muñecas de la cuerda, pero aquí seguimos. Muy bien. Para que te puedas dormir un momento, dices. Un momentito, sí. Ok, entonces creo que uno de los puntos más importantes es este de no confundir las psicosis con otras posibles experiencias potencialmente patológicas o otras manifestaciones de salud mental. No necesariamente es lo mismo, sí es muy importante saber que la psicosis no es lo mismo que la psicopatía o la sociopatía o estas otras situaciones. A lo mejor podríamos desarrollar esos conceptos más a fondo en otros episodios, pero por ahora no es lo mismo. También me gustaría a mí concluir que hay que empezar a quitarnos algunos estereotipos, como este que asumimos que una psicosis siempre va a ser violenta. Sí. Porque en todo caso, mira, solo generamos más rechazo. Ajá. Sí, de algún modo generamos más formas de discriminación. Es correcto. Sí, al final de cuentas no es que una persona que atraviesa una psicosis lo desee. O sea, es como, ay, sí, qué padre esta experiencia, pues no. Entonces no, si aparte de que ya es algo complicado, pues sumarle discriminación, rechazo, violencias. Otro estresor, pues no, todavía puede empeorar el cuadro. Aparte de eso, ¿ubicas alguna otra conclusión? Mira, más allá del conflicto que me has generado por ponerme a ver Dora la Exploradora. Que mira, qué bendición, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Muy bien. Por ahora. ¿Cuál fue tu parte favorita del día de hoy? Cuando hablamos de... ¿qué te gusta? Los trastornos disociativos. Muy bien. Qué diversión. ¿Y tu parte favorita del día de hoy? Mi parte favorita del día de hoy va a ser este momento en el que les vamos a empezar a compartir nuestras redes. Muy bien. Así o más orgánica la forma de transición. Súper, sí fue muy orgánica. Claro que sí. Y, pues entonces en nuestras redes usted ya lo sabe, nos puede encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube como La Ciencia del Depende, para que pues ahí nos ponga que si su duda, que si su comentario, que si su lo que sea, ahí lo puede encontrar. Si nos quiere enviar un mensaje, ahí lo que caiga, puede ser en Instagram o en Facebook, y en nuestras plataformas de audio, que nos puedes indicar cuáles son. Nos pueden seguir en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. Y por fin, mira, lo más seguro es que esas alturas ya existe y ya se les está compartiendo desde antes en otras redes, pero sí, ya existe un correo. Al fin. Un correo en el que usted puede mandar preguntas, solicitudes. Como le mencionamos antes, si usted quiere venir a presentar ya sea algún proyecto, alguna investigación, alguna tesis, puede tal vez empezar a compartirnos un poco, explicarnos un poco de qué es, en el correo de lacienciadeldepende@gmail.com. Bien, no hay pierde, o sea, sí, no es La Ciencia del Depende 1, no es La Ciencia del Depende oficial, no, lacienciadeldepende@gmail.com. Sencillito, qué bueno que nadie había agarrado ese nombre. Pues es que mira también cómo se nos ocurre. Pero, cualquier situación en la que pudiera haber como una comunicación en la que no basta nuestras redes sociales que ya mencionamos, pues por medio del correo puede haber otro tipo de comunicación, específicamente esto que comenta Alejandro sobre otros proyectos de investigación, tesis, cuestiones de este tipo que nos quieran compartir y que aporten a este conocimiento científico psicológico. Es correcto. Y también recordarles que para los que estén interesados y o conozcan a personas que estén interesadas en recibir atención psicológica, puede ser de manera presencial
o a distancia por medio de atención telepsicológica, pues lo pueden hacer en la institución en la que Alejandro y yo colaboramos, que es el Centro Integral de Servicios Psicológicos CEINSER Morelia, que nos pueden encontrar en Facebook como Comunidad CEINSER o en Instagram y Twitter como CEINSER Morelia. Ahí, pues bueno, ya usted nos manda un mensajillo, nos manda un WhatsApp, nos manda un mensaje, un inbox, lo que sea. Quiero atención psicológica, llame, y ahí ya se le darán instrucciones al respecto. También si están interesados, ahorita no tenemos ningún tipo de curso o programa, pero si nos da like en Facebook, seguramente se podrá enterar. Enterar cuando ocurran, que mira, son más frecuentes de lo que la gente cree. De lo que uno esperaría, sí. Entonces, de repente ahí sale algo, ¿no? Sorpresa. Bien, pues entonces, por la emisión del día de hoy, esto sería todo. Esperamos sus comentarios, su retroalimentación. Y nos escucharíamos, porque si nos vemos, mira, psicosis, claro que sí. Nos escucharíamos la siguiente semana en una próxima emisión. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de que terminemos? Que usen cubrebocas todavía, esto del COVID todavía no se acaba. Uy, mira, va para largo. Lávense sus manitas, sí, cierto. Muy bien, pues bueno, esto fue La Ciencia del Depende. Recuerden que es el podcast que cuando pide que lo sigan, voltea para atrás para ver si sí. Bye. Bye.